herramientas tiene el Poder Judicial? No sé si por parte de derechos internacionales o alguna institución para poder defender en el caso de que no quieran desacatar ni el legislativo ni el ejecutivo la sentencia que está mandando el Poder Judicial. Perdón, recordemos que falta también que la Corte Interamericana en materia de derechos humanos discute y resuelva el escrito inicial de demanda que promovió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En caso de que el Ejecutivo desobedezca ni atiendan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México en ningún momento ha renunciado a la jurisdicción internacional, ni con sus reformas. México sigue estando bajo el escrutinio internacional, sigue estando bajo la convencionalidad y la obligatoriedad de atender las determinaciones de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Si su incumplimiento a la Corte se mantiene, la sanción no va a venir de adentro, va a venir desde afuera. ¿Y qué tipo de sanción? Digo, a lo me estoy viajando, pero yéndonos a una cuestión catastrófica, que no acatan la resolución de parte del Poder Judicial, los otros dos poderes, y se va a la Corte Interamericana y ellos deciden de que sí hay una inconstitucionalidad y se están violando la división de poderes, y ¿qué acciones puede tomar ahora sí que el Interamericano ahora sí, como dice, por fuera hacia adentro? ¿Qué repercusiones puede suceder? Pueden tomarse sanciones tanto comerciales, económicas y legales, y de acuerdo a los parámetros de estudio que establezca la propia Corte Interamericana, conforme a las convenciones y tratados vulnerados, ahí es en donde la Corte Interamericana podrá tomar el parámetro de sanción. Ok, y a esto le podríamos sumar que también hay repercusiones por el Tratado de Libre de Comercio, porque creo que también es otro de los puntos que está en juego, que está en la mesa. Así es. De hecho, una de las condiciones, uno de los módulos que integran el Tratado de Libre Comercio precisamente son las condiciones jurídicas con las que los países participantes interactúan o intervienen. Si no se les dota de seguridad y certeza jurídica conforme a los módulos que integran, es motivo de revisión o incluso de anulación. O sea que todavía esto hay bastante por recorrer, es lo que estoy entendiendo con todo esto. Así es correcto. Y sobre la sentencia que hace el ministro Alcántara, ¿cuál es tu opinión sobre esa resolución que da? Creo que es una manera muy congruente, muy lógica de, en primer lugar, abordar lo que es una regularidad constitucional. Creo que al final del día podemos y estamos ante una persona que nos está demostrando cómo una reforma que tanto se ha prometido e impulsado puede llegar a un punto medio. ¿En qué? En el hecho de democratizar al Poder Judicial, pero también obedecer la regularidad constitucional. Creo que es una maravillosa postura, creo que es un muy buen proyecto de sentencia. Muchas gracias. Es que sí, es toda una revolución todo lo que está sucediendo, las repercusiones de lo que está haciendo esta llamada reforma judicial, que inclusive lo que sí observo de la sentencia de Alcántara es que sí permite que sean ministros, o sea, no a todo el campo de jueces, sino que hay ciertos jueces que se tienen que hacer por carrera judicial, pero aún así dicen que aún con todos creo que 15,000 millones de pesos que costaría hacer estas elecciones, las más caras, tampoco es ni viable, y hasta en el fondo puede también afectar hasta la misma presidente y hasta ahora sí que la cuestión hacendaria en ejecutar estas elecciones. ¿Es correcto? Es correcto. Tenemos que entender que lo que impide, lo que no hace regular ni viable la elección de jueces y magistrados en nuestro sistema mixto judicial es el hecho de que
contraviene disposiciones como el Pacto de San José en el artículo 25, que precisamente establece cuáles son los principios que rigen un proceso, que es la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, la autonomía, la profesionalización. Los principios de Bangalore establecen que ningún poder judicial puede ser intervenido por intereses político-partidistas. La Declaración Universal del derecho de acceso del derecho humano de acceso a la justicia le prohíbe a los estados crear leyes que coopten la organización e independencia de los poderes judiciales. En este caso, el Poder Judicial mexicano no está diseñado para ser votado. ¿Por qué? Porque quien marca la directriz del propio juicio y su resolución es el juzgador. No le puedes pedir al Poder Judicial que esté encargado de revisar si estás haciendo las cosas bien, que tú elijas a quien te diga si estás haciendo las cosas bien. Es como decirle a los equipos de fútbol, tú eliges al árbitro. Y árbitro a modo, ¿verdad? Ese es el punto. No puede existir. Imagínense elegir a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son los encargados de validar la legitimidad y legalidad de una elección. Yo voy a elegir quién va a ser el magistrado que diga si gané la elección. No, sí, eso se llama intervención. Eso va en contra de principios y convenciones internacionales. De ahí que en la carrera judicial consiste en ir escalafón por escalafón y en todos los puestos o en los puestos que integran el Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para que conozcas la sustanciación y conozcas los procedimientos y conozcas los problemas y conozcas los criterios y los estándares que debes de cumplir. Eso no se va a aprender en una elección. No, definitivamente. De hecho, ayer hubo elección del comité por parte del Poder Judicial. Creo que cada uno de los poderes está haciendo lo propio. Pero al final de cuentas, ese comité para seleccionar a los, entre comillas, jueces, futuros jueces, sigue siendo Morena. Realmente el pueblo no está seleccionando a sus jueces como se dice, o estoy en lo correcto, estoy incorrecto. Está usted en lo correcto, además de que obviamente no todos los estados van a poder votar por los demás estados. Nosotros los conocemos como circuitos. Okay. Cada estado es un circuito judicial. Vamos del más grande a los más chicos. El primer circuito es Ciudad de México, el segundo circuito es Estado de México, el tercer circuito es Jalisco, el cuarto circuito es Nuevo León. El circuito 32 es Colima. ¿Por qué? Porque es el que menos órganos jurisdiccionales tiene. Colima no va a votar por jueces de Veracruz, de Yucatán, de Quintana Roo. No van a votar por ministros de la Suprema Corte ni por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Van a votar por sus jueces y magistrados. Ahí está la primer trampa. Tú impúlsame, tú di que esto va bien, y aunque luego después no te cumple, eso es lo de menos. Ahora, ¿cuál es otro problema de estas condiciones? Que además las elecciones en ningún momento te garantizan que el juez que llegue verdaderamente conozca. ¿Por qué? Desde los requisitos. No van de la mano. Es como si preguntáramos, ¿cuál es tu color favorito? El 4. No tiene nada que ver lo que te pregunté con la respuesta. Ok, y fíjate que ahorita que mencionas sobre los requisitos, que de hecho que fue parte, son risibles, o sea, no son incongruentes los requisitos, porque cualquiera puede ser entonces, porque nomás con que tengas la licenciatura, 8 y recomendaciones de los vecinos y el por qué quieres ser, la verdad es preocupante. Y eso es lo que comentan, lo que he escuchado, es que porque quieren tomar la mayor cantidad de gente de afín, que no importa, con tal de que sean leales y buscan lealtad, no capacidad ni mucho menos. Así es. Okay. Digo, el ejemplo perfecto lo tenemos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tenemos una ministro. Ya no voy a meterme en temas de derecho. Eso es lo triste. Ya no es necesario entrar en temas de derecho. Una ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede llevar ni el orden ni la secuencia del orden del día, ya me preocupa. No la puede ni leer, no la sabe ni leer.
Completamente. Una ministro que en su primera intervención dice, ay, pues no importa que no atiendas la suspensión provisional, con que atiendas la definitiva. Discúlpame, pero eso no funciona. De hecho, no es así. disculpa que te interrumpa, escuchando ese comentario, lo que yo había escuchado y de lo que se menciona mucho en las cúpulas de Morena es que quieren a la ministro a Lenia Batres como la futura presidenta del magistrado. Así lo ordena el artículo transitorio, el 9º, si mal no recuerdo, establece que la presidencia y la transición recaerá en el último ministro designado, y el último ministro designado es Lenia Batres. No, pues está a modo, ¿verdad? Porque también estaba cabildeando entre los diferentes personajes de Morena, que la otra señora, la del plagio, Yasmín Esquivel. Gracias, Yasmín Esquivel estaba cabildeando para para que ella fuera la candidata para la presidencia, que ella tiene tiempo queriéndolo. Yo creo que hay buena cuestión ahí, pero me llama la atención que la ley se le hicieron realmente como para Lenia Batres, para elegir al último, cuando en teoría debe ser de la de mayor antigüedad. En ese caso, no sé si sea Loreta o esta señora Esquivel. Entonces, creo que sí es una situación muy complicada y no sé si haya manera de detener este tipo de reforma o de plano ya nos tendremos que resignar. Sí hay maneras, sí hay mecanismos, como veníamos platicando. Obviamente sí existen todavía medios que pueden someter a estudio este cuerpo de ley, pero sí es importante que a ver si en esta ocasión, como sociedad y como funcionarios públicos, nos ponemos de acuerdo y verdaderamente nos soltamos el tema. Ok, gracias por comentarlo. Como ciudadanos, como gente preocupada por nuestro México, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Porque es algo que también se ha mencionado. Hemos estado apoyando a manifestaciones, a marchas, apoyar al Poder Judicial en redes, pero ¿es suficiente o qué más podemos hacer? ¿O qué herramientas tenemos como ciudadanos para podernos defender y decir que no estamos de acuerdo y que somos mayoría que no estamos de acuerdo? Porque cuando ellos usan el alegato de que votamos por eso, cuando no es verdad realmente. Como ciudadanos lo que toca hacer es aguantar y seguir con las manifestaciones si existe esa inconformidad. Si verdaderamente no es esto lo que se quiere, se tiene que hacer escuchar que no se quiere. Generar presión en donde se tiene que generar presión. ¿En dónde? En los congresos, en el Congreso y con aquellos que hoy creen que el haber votado por ellos y ya estar en el cargo es más que suficiente y que ya no se les debe nada a nadie. Al contrario, tienen que recordar que su obligación apenas empezó. Están en el poder, ya son poder, ahora les toca cumplir ¿con qué? No con los intereses de un partido, ni con el eco de una ideología política. Están ahí para representar lo que le conviene más a una nación. Ok, me interesa ese punto porque entonces sí salir a las calles, pero sí irnos a los congresos a seguir, o sea, este tipo de foros que estamos haciendo ahorita, ¿es necesario seguirlo replicando para que más gente esté enterada o no es demasiado tarde? Porque uno puede pensar, no, pues ya para qué, si ya está decidido, o realmente no dejar de seguir haciendo este tipo de foros donde más gente pueda estar enterada. ¿Cuál es tu opinión? Siempre es necesario acercar la información correcta a la gente. Jamás va a salir sobrando el conocimiento y jamás va a salir sobrando un esfuerzo que verdaderamente acerque a la gente con lo que verdaderamente se necesita. ¿Qué se necesita? Se necesita divulgar el mensaje correcto con la misma o mayor fuerza con la que se ha venido todo un mar de desinformación. Se necesita verdaderamente dejar de darle espacio a la gente que pregona un mensaje errado. Esa gente que se sube y que dice que la Suprema Corte no tiene facultad, que porque ya lo dijo Saldívar, ya lo dijo la presidenta, toda esa gente que hoy sencillamente no tiene ni conoce del contenido de la ley, ni los principios
que rigen la Constitución, ni siquiera la teoría constitucional, que realmente están totalmente desapegada a lo que es el derecho, pero que creen que leer un artículo a modo y a manera en voz alta es saber derecho, eso es lo que ya no necesitamos. Totalmente de acuerdo, porque yo he leído y escuchado a varios constitucionalistas, licenciados, inclusive lo que viene siendo asociaciones de abogados y demás, lo han repetido, o sea, que realmente esta reforma es dañina, que viola nuestros derechos humanos, que viola la Constitución y que hay mucho engaño en lo que nos mencionan. Y como lo comentas, la Constitución es una manera, es sistemática, o sea, son varios, o sea, todos los artículos se unen de cierta manera. ¿Es correcto? Así es. Los artículos se interpretan de manera sistemática y así es como se aplican. No se hacen de manera aislada. Y hoy más que nunca necesitamos justamente que se le preste el espacio a gente que está familiarizada con el tema. Me permito hacer mía una definición de la ley que dijo Sócrates. La ley es la libre interpretación de la razón despojada de pasión. Es decir, no entra aquí lo que tú sientas o creas o apoyes. Tu ideología y tu partido están de más cuando lo que se trata es defender un ordenamiento de la ley. La ley no conoce de colores, no conoce de ideologías, no conoce de partidos políticos. La ley simplemente se crea porque pretende atender una condición, un problema. Cuando un mexicano se queda sin trabajo, ¿qué más da por quién votó? Es un mexicano que se quedó sin trabajo y la obligación del Estado es darle trabajo.